Hola, ¿cómo están? Bella gente, bonita gente. Pues aquí estamos, en un bonito lugar, un bosque muy hermoso para transmitirte una palabra de bendición. Bienvenido a tu programa, Viviendo en Plenitud. Tu servidor Israel Rubalcaba te desea que estés viviendo, como dice el programa, viviendo en plenitud. El día de hoy tengo un programa especial para ti. Vamos a hablar de visión. ¿Qué es la visión? El por qué es tan indispensable para vivir en plenitud, tener una visión. Y que esa visión no sea una visión terrena, sino que sea una visión del cielo. El día de hoy vamos a explicar acerca de eso, cuál es la diferencia entre un sueño, una visión, o una visión nocturna. Sí. Lo que quiero que sepas es que el Espíritu Santo lo que quiere es que te conectes con Él y que visualices lo que Él ve para que tú vivas en plenitud. Así que, pues vamos a comenzar en este programa. Voy a estar compartiendo contigo, te voy a dar algunas citas de referencia, pero sobre todo yo quiero que estudies, que escuches la palabra de Dios, porque esta palabra lo que quiere es desarrollar fe en ti. Así que, bienvenido, comenzamos. Pues iniciamos. Yo quiero que abra, si tienes una Biblia, yo quisiera que vieras esta escritura. En el libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 18. Es una escritura básica, para mí es muy importante. Dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la palabra es bienaventurado. En otra versión dice, sin visión el pueblo se pierde o se confunde, mas el que sigue lo que escuchó de la palabra, ese será bienaventurado. ¿Qué es visión? La palabra visión es ver más allá de lo natural. Y en realidad es lo que Dios ha establecido para con cada uno de nosotros. Cada empresa que tú vas, tú visitas una empresa y la mayoría de las empresas tienen su propia visión, sus metas, sus objetivos. Pero Dios tiene algo especial para contigo. Tiene visión para ti. Desde antes de la eternidad, Él te eligió precisamente para un proyecto. Él ya lo vio. Él no lo está viendo a futuro, Él lo está viendo en un presente. Y Él lo estableció para ti y para mí. Es por eso que es tan importante que tú conozcas el principio de lo que es visión. En el libro de Hechos de los Apóstoles habla, haciendo referencia a una escritura acerca de los últimos tiempos. Y en Hechos de los Apóstoles 2:17 dice así: y en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Por qué habla de jóvenes? ¿Por qué no habla de niños? Un niño no tiene visión, no se desarrolla todavía, no alcanza a comprender por qué es niño. Un niño todavía sigue siendo como un esclavo, no ve más allá de su necesidad inmediata. Pero cuando empiezan los jóvenes, cuando en lo natural empiezan a decir, yo quiero ser esto, voy a estudiar esto, etcétera, etcétera, se empiezan a establecer propósitos, planes, objetivos, metas. En lo espiritual es igual. Cuando tú empiezas a iniciarte en un proyecto, en un proceso de crecimiento espiritual, lo primero que Dios empieza a mostrarte es visión. Es necesario que sepas hacia dónde vas dirigiéndote, hacia dónde está tus metas, el proyecto que establece Dios. A mí me llama algo la atención, allí mismo en Hebreos, Jesucristo cuando entró en el mundo establece algo muy importante. En el capítulo 10 dice, verso 5,
Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me has preparado un cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Dios ya estableció la visión para contigo. El libro de Jeremías, capítulo 29, verso 11, dice: yo tengo planes perfectos para ti, planes de paz y nunca de mal, porque quiero darte un final de espectáculo. Eso es lo que estableció Dios para contigo. Dios estableció un principio de victoria. Y estableció para eso, es una visión. Si Jesucristo se describe como un camino es para transitarse, y un camino te lleva a un lugar. Pues Jesús sabe correctamente el camino por el cual debes de transitar para llegar a esa visión. Esa visión es perfecta, no es de la tierra. Es inmensamente más poderosa que las visiones naturales. Y esa visión se desarrolla en fe, por el principio de fe. El libro de Habacuc habla de un hombre que en un inicio lo que veía era completamente diferente. Vivía en un tiempo de anarquía. Si nosotros vamos a leer ese libro, Habacuc, en forma de queja, dice: ¿por qué me haces ver tanta injusticia? Y decía que hasta la ley era torcida, o sea, había tanta corrupción. Dice que el juicio no salía conforme a verdad, sí, y todo lo que veía era malo. Y dice: ¿por qué me haces ver esto? Mas Dios no lo estaba haciendo ver eso. Él estaba decidiendo ver eso. Pero en el momento en que escuchó lo que Dios quería para él, empezó a operar en el principio de fe. Y en Habacuc capítulo 2 dice: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza firmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá. ¿Y qué de responder tocante a mi queja? Aquí hay una palabra clave, una frase clave. Voy a ver lo que Dios me va a hablar. Quiere decir que este hombre empezó y decidió operar en el principio de fe. ¿Cuál es ese principio de fe? Voy a empezar a ver lo que la palabra de Dios determina de mí. Voy a ver lo que se me dirá. Si tú vas a la definición de fe, Hebreos 11:1 dice: la fe es la certeza de lo que se espera, la plena convicción de lo invisible, de lo que no se ve. La fe desarrolla visión, te da la capacidad de ver lo que no se ve. Y aquí Habacuc dijo: voy a ver lo que se me va a hablar. Quiere decir que las palabras que iba a escuchar le iban a formar una visión. Ahora, en el versículo 2 dice así: y Yahweh me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyera en ella. Vamos a ir a un corte, pero yo quiero que medites en esto. Escribe la visión, y esa visión es dictada. Acuérdate lo que dijo Habacuc: voy a ver lo que se me va a hablar. La visión te la dicta tu Padre Celestial. Vamos a ir a un corte y regresamos en un momento. Pues continuamos con este programa. Estamos hablando acerca de visión. Yo te hablé que hay dos clases de visión: una terrena, hay visiones empresariales, hay visiones de grupos, hasta de personas tienen una visión. Pero yo estoy hablando de una visión que viene dictada del cielo. En el libro de Habacuc, en el capítulo 2, versículo 2, una vez que Habacuc buscó de Dios, él dijo varios principios de ponerse bajo cobertura. Uno de ellos es: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver qué se me dirá. Esa es una actitud de un profeta. Es una actitud de buscar la dirección de parte de Dios. Y al buscar la dirección de parte de Dios se cumple la promesa en el versículo 2, dice: y Yahweh me respondió y habló. Y le dijo:
escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. En uno de los servicios yo hablaba acerca de escribir tu visión o la visión que Dios te estaba diciendo. Y a lo mejor que cada palabra que Dios te dé con una revelación, la escribes y pongas la fecha. ¿Por qué? Porque cuando tú la escribes es un decreto, como un decreto presidencial. En el tiempo, allá en el oriente, todos los reyes tenían sus propios escribanos, que lo que decía el rey lo escribían y se establecía. Si tú lees el libro, los libros de Reyes y de Crónicas, dice que todo estaba escrito en los libros que declaraban las funciones de cada rey. Y tú eres el rey. Y si Dios te está mostrando a ti su plan, su proyecto y hacia dónde vas, escríbelo. Porque cada vez que a lo mejor pases un momento de desánimo, cuando vuelvas a leer eso, esa palabra es viva y te va a fortalecer y vas a seguir. ¿No le pasó eso a Elías? Elías estaba desanimado por lo que había escuchado, se puso a escuchar otras cosas que no eran la palabra de Dios y tuvo miedo y huyó. Y dice la palabra de Dios que se puso en un lugar desierto y Dios le dijo, le mandó comida a través de ángeles y le dijo, levántate y come. Y la segunda vez también le dio comida y le dijo, levántate, come porque el largo camino te resta. Hay que seguir caminando, es un camino, yo te lo explicaba. Ahora, la visión es algo que no es de que sea probabilidad. Si Dios establece la visión, quiere decir que Dios, de parte de Él, tiene cumplimiento. Ahora te voy a hacer alguna pregunta. Hay visiones que no se cumplen. Algunas, ¿por qué? Porque Dios no puede violentar tu libre albedrío. Te lo pongo en un ejemplo. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, Dios les dijo que Él los iba a introducir a la tierra, a una tierra que fluye leche y miel. Y les mostraba, es más, Dios le mostró hasta a Moisés después de años, previo a que muriera, le mostró la visión de toda esa tierra, una tierra preciosa. Pero esa generación no entró, aunque Dios les había descrito cómo era la tierra, les había dado visión al respecto. ¿Que Dios no pudo? Pues si vemos literalmente, sí, Dios no pudo, no porque no tuviera la capacidad de introducirlos, sino porque ellos no aceptaron esa visión y hablaron contrario a esa visión. Es por eso que en el libro de Habacuc dice, en el verso 2:3, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. He aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Lo que te trata de decir es de que tú no vas a ir en busca de la visión. La visión, a medida que tú vas caminando, la visión se acerca a ti. En el versículo 3 así lo dice, mas se apresura hacia el fin. Esa visión, cuando tú recibiste la visión y la hablas, esa visión tiene orden de acercarse para contigo. Tú que vas para con ella, ella viene para contigo. Pero habla de otro punto. El hombre orgulloso va a entrar en soberbia. Mas el justo por la fe vivirá la clase de vida de Dios. Están los dos sistemas. El hombre orgulloso es aquel que lo quiere hacer por sus propias fuerzas. Y el hombre de fe, o el justo, o el hombre de fe, es aquel que opera de fe de principio a fin. Recordemos que Jesús es el alfa y el omega, el principio y el fin, y es el autor y consumador de tu fe. Y si vuelvo a hablar acerca del pueblo de Israel, ¿tú crees que Dios no quería que ese pueblo que había sido maltratado y viviendo en esa condición, quería darle reposo? Claro que sí. La visión de Dios es de que ese pueblo disfrutara y conviviera completamente de lo que Dios le había establecido. Pero ¿qué es lo que sucedió? Te lo voy a poner así de fácil. Dios tenía la visión, pero ellos no se abrazaron de esa visión.
El nombre de Habacuc significa abrazo o aquel que se aferra. El diablo lo que quiere es de que tú te desanimes para que esa visión no tenga cumplimiento para contigo. Genera un sinfín de cosas, principios de muerte, de destrucción. Pero créeme, si tú te abrazas de la visión, Él lo lleva a cumplimiento. Porque vuelvo a decirte, esa visión Dios ya la escribió para contigo. El mismo Jesús dijo que cuando entró aquí en la tierra, dice, vengo a hacer lo que está escrito de mí. En tu ADN, la voluntad de Dios está operando. Tú estás diseñado para llevar a cabo la voluntad de Dios. Esa voluntad que es buena, agradable y perfecta. Así que yo te invito a que te desarrolles. Algunas preguntas que se hace la gente, ¿y cómo conozco la visión? Muy sencillo, empieza a conocer a Jesús. Empieza a conocer su palabra y vas a ver cómo esa palabra va a desarrollar el concepto de visión que tiene para contigo. Deja de escuchar las cosas del mundo, así dice el libro de Colosenses 3:1. Si has resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Desarróllate en el concepto de bendición que es Jesucristo. No te dejes robar. No te distraigas. Camina confiado en que Dios es fiel a su palabra y Él apresura para ponerla por obra. Así que ánimo, espero que confío en Dios que esta palabra te haya servido. Desarróllate en ello, busca de Dios, así como Habacuc se metió con Dios, afirmó sus pies en la palabra, puso su confianza y puso atención sus oídos para que Dios le hablara y le revelara la visión. Y una vez que te está revelando, con el tiempo vas a estar escribiendo. Y eso que he estado escribiendo se va a desarrollar en el concepto correcto para contigo. Así que te amo, te bendigo. Yo te pido que te suscribas a este canal de YouTube. Te invito a ello. Entra a IR Ministerios en YouTube. También en nuestro en el Facebook como IR Ministerios. Ahí hay mensajes, hay avisos, hay toda la información con respecto al ministerio y de todas las actividades. Este ministerio, como cualquier otro ministerio de parte de Dios, es un ministerio destinado a bendecirte. Así que yo te invito, siembra en este ministerio, está orando por este ministerio y reproduce la palabra. Compártela para que la gente disfrute y reciba cada cosa que Dios ha destinado para contigo. De mi parte te amo, te bendigo y recuerda, Jesucristo, tu palabra es poder.